mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que calumnian como malhechores ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. El primer día estuvimos hablando de que nosotros como extranjeros y peregrinos tenemos que saber cuál es nuestra identidad, quiénes somos y a dónde vamos. ¿Se acuerdan? Y ayer, ¿qué estuvimos hablando? ¿De qué? De los las amenazas, el peligro, que un peregrino conoce el peligro en el camino, conoce las amenazas. Y hoy vamos a estar hablando de cómo un peregrino, un extranjero, es un representante del reino, pues somos embajadores con una misión. El peregrino es representante del reino de los cielos porque somos embajadores con una misión. ¿Saben que hace unos pocos años atrás, en el 2019, y acá necesito por favor que me escuchen, en el 2019 había una policía de nombre Amber en la ciudad de Dallas, en el estado de Texas, que venía de 6 días de trabajo intenso, venía de trabajar unas 13 o 14 horas por día y estaba muy cansada, además hacía horas extra, iba al gimnasio y tenía una vida bastante complicada. Y un día saliendo de trabajar, después de muchas horas de no dormir, habiendo arrancado a la madrugada y habiendo pasado por muchas cosas, llega a su casa, estaciona su auto, se baja, va cargando con sus cosas, con su mochila, todo con su arma. Y ella vivía en un 3er piso, entonces se acerca ahí al edificio de apartamentos, se sube al ascensor, sale y empieza a caminar con dirección a su apartamento. Cuando se acerca a su apartamento, le parece ver y se da cuenta a medida que se va acercando que la puerta estaba entreabierta y estaba la luz prendida. Entonces, enseguida se preocupa, deja ahí con el bolso con el que venía cargando y pone su mano en el arma porque un intruso había entrado a su casa y seguramente ella estaba llegando en el momento en el que le estaban robando la casa. Así que cuando se acerca, patea la puerta, la termina de abrir y dice, arriba las manos, ¿qué está haciendo acá? Cuidado, no sé qué. Y ve una sombra de alguien que parece esconderse. Y le dice, arriba las manos, cierra las manos, saca el arma, se acerca y cuando ve algo que se mueve, ¡pam, pam! Dispara. Se acerca a ver este intruso que había entrado a su apartamento, que le estaba robando, y mientras lo ve desangrarse en el piso, no reconoce el sillón y no reconoce las cosas que estaban sobre la mesa. Y en un momento de desesperación empieza a mirar a su alrededor y se da cuenta que no estaba en su apartamento. Sale desesperada, empieza a buscar, empieza a mirar y se da cuenta que ella había subido por equivocación al 4.º piso cuando ella vivía en el 3.º. El nombre de esta policía es Amber Guyer y el hombre al que mató se llama Botham Jean. Y este hombre perdió la vida en ese momento. Y este hombre no solamente que perdió la vida, sino que al conocer más sobre quién era esta persona, resulta que él era un extranjero y peregrino en esta tierra. Era un hijo de Dios muy comprometido, que estaba viviendo su vida para amar a la gente y para servir a su iglesia. Y un día después de haber llegado del ensayo en un coro en el cual él formaba parte y cantaba en un coro de su iglesia, mientras cenaba en su apartamento, en menos de 15 segundos perdió la vida. Esta mujer llama al 911, pide ayuda y en esa llamada empieza ya a pedir perdón y yo no sabía, no me di cuenta, pensé que estaba en mi apartamento, pensé que ahí me había entrado.
y la mujer pierde su trabajo y va a juicio. Y va a juicio por asesinato, claramente. Y en ese juicio fue condenada, fue hallada culpable de asesinato. Pero en los juicios en los Estados Unidos muchas veces después que se conoce el veredicto, a veces en un caso de asesinato se le da una oportunidad a los familiares de la víctima para que puedan hablar y para que puedan expresar lo que sienten, para hablarle de la cara a aquel que tomó la vida de uno de sus seres queridos más cercanos. Y quiero que presten atención, tenemos acá las palabras del hermano de Botham, que se llamaba Brandt. I can speak for myself. I forgive you. And I know if you go to God and ask Him, He will forgive you. And I don't think anyone could say it. Again, I'm speaking for myself, not even bad for my family. But I love you just like anyone else. And I'm not gonna say I hope you rot and die just like my brother did, but I personally want the best for you. And I wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone, but I don't even want you to go to jail. I want the best for you. Because I know that's exactly what both of them would want you to do. And the best would be give your life to Christ. I'm not gonna say anything else. I think giving your life to Christ would be the best thing that both of them would want you to do. Again, I love you as a person. And I don't wish anything bad on you. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Please? Yes. Chicos, esto no es algo que se pueda producir en ningún corazón que no haya sido y esté siendo continuamente transformado por el poder del Evangelio y con ojos puestos en que esta no es nuestra vida, que este no es nuestro mundo, que esta no es nuestra patria y que nos dirigimos a un lugar mejor. Y Brandt, el hermano de Botham, pudo decir eso porque sabía que se iba a reencontrar con su hermano y que su hermano, a pesar de que tenía una larga vida por delante, de repente se graduó a una vida mucho mejor, una vida con nuestro Señor. Entonces Pedro nos llama a vivir de una manera que nuestras vidas sean un testimonio para el mundo, reflejando al reino de Dios al que pertenecemos. Somos representantes de este reino, viviendo de una manera en la que atraiga a otros a Dios. Una manera en la que la forma en la que nosotros vivimos sea una forma tan irracional para el que observa nuestra forma en cómo nosotros nos comportamos, incluso ahora hablando frente a la injusticia, incluso ahora hablando frente al dolor, frente al sufrimiento.
Somos llamados a que nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro pensamiento, todo nuestro ser esté tan metido en nuestra patria celestial, en nuestro Rey, en que nosotros no somos personas de este mundo, en que absolutamente nada de la forma en la que nosotros nos movemos, andamos y nos relacionamos con otros tenga sentido para aquellos que están acostumbrados a pagar con la misma moneda, a odiar al que me odia, a rechazar al que me rechaza, sino que nosotros entendemos que somos hijos e hijas de Dios en esta vida, en esta tierra, con un propósito muy especial, que es ser representantes, embajadores del reino de Dios, mientras transitamos nuestro peregrinaje al reino de los cielos. Entonces, incluso para muchos de nosotros escuchando esto, ni siquiera nos hace sentido que este hombre haya podido vivirlo de esta manera. Ni siquiera entendemos cómo es posible que haya tenido una reacción al poco tiempo del brutal e injusto asesinato de su hermano. Entonces, cuando hablamos de ser representantes del reino de Dios, no podemos dejar de pensar también en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, donde el apóstol Pablo le dice a los corintios, dice, por tanto, somos nosotros embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Y vos y yo como peregrinos en este mundo, la forma en la que nosotros vivimos, la forma en la que nosotros caminamos, todo de nosotros en esta vida, en este mundo, tiene que tratarse de, como dijo Brandt, que le dijo a esta mujer policía, decía, yo deseo lo mejor para vos y lo mejor para vos es que le entregues tu vida a Cristo, porque es lo único que puede marcar una diferencia ahora en una vida que está completamente arruinada porque vas a pasar la mayor parte de tu vida en la cárcel. Es lo único que puede marcar la diferencia. ¿Y sabes qué? Es lo único que puede marcar la diferencia en la vida de cualquiera de nosotros y cualquiera de las personas que vos conocés, que aunque no vayan a estar el resto de su vida en la cárcel, pero a veces viven infiernos mucho peores, que es el infierno de la esclavitud al pecado y estando a las puertas de un infierno literal para toda la eternidad. Entonces, como embajadores, como peregrinos, somos llamados a ser embajadores del pueblo de Dios, del reino de Dios. Entonces, lo primero que quiero que veamos, somos representantes del reino, embajadores de una misión, porque los peregrinos, número uno, los peregrinos somos embajadores, que es lo que veníamos diciendo recién. Somos llamados a esta tarea, somos llamados a clamar, somos llamados a hacerlo. Y lo segundo es que somos embajadores, la forma en la que somos los embajadores son aquellos que representan a un país, a una nación en un país extranjero y están ahí como representantes oficiales y todo lo que hacen lo hacen para estar representando a su nación y a su país. Y lo primero que nos dice Pedro es que nosotros somos embajadores del reino de los cielos con nuestra conducta, con la forma en la que nosotros vivimos delante de los demás. Ayer estuvimos hablando mucho de nuestra integridad interna, de nuestra integridad personal como peregrinos. Pero también ahora es importante que nosotros entendamos que importa la forma en la que vos te comportás delante de otros. Incluso aquellos, y especialmente, dice Pedro, aquellos que calumnian con nosotros, aquellos que nos hacen mal, aquellos que nos odian, aquellos que no nos dejan vivir en paz, aquellos que nos hacen la vida imposible. No nos llama a alejarnos, no nos llama a decir me tengo que separar de esta gente, nos llama a buscarlos, nos llama a ir y demostrar con nuestra conducta quiénes somos en Cristo y representar al reino de Dios con nuestra conducta. ¿Cómo nos dice que tiene que ser nuestra conducta? Dice que tiene que ser una conducta irreprochable. Tiene que ser una conducta irreprochable. Cuando la palabra de Dios nos habla, no solamente acá, sino también lo habla en 1 Timoteo capítulo 3, cuando está hablando de los requisitos para los pastores, dice que deben ser irreprochables. No está hablando de personas perfectas, pero está hablando de que una persona irreprochable es alguien a quien no se le puede decir nada porque vive de tal manera delante de los otros que incluso también sus faltas y sus errores son evidentes porque la persona ha tomado la decisión de confesarlos y de vivir de una manera en la cual no tiene nada de lo cual avergonzarse. Entonces,
Para vos tener una conducta irreprochable delante de tu familia, delante de tus amigos, delante de aquellos que te rodean en tu trabajo, en tus estudios, en la iglesia, Dios no te está pidiendo para que vos seas irreprochable que seas perfecto, porque ninguno de nosotros lo va a hacer. Pero sí te está pidiendo de que vos seas una persona de integridad. Y una persona íntegra no es una persona que ya terminó la carrera, que ya se perfeccionó. Es una persona que no tiene problema de ir, y como yo los desafiaba ayer, muchachos, si quieren salir de ese ciclo vicioso del pecado hay que confesar. Hay que abrir nuestra vida a los demás. Tenemos que poder ir, tenemos que poder que los demás conozcan también cuáles son nuestras falencias, con qué cosas estamos luchando y que estemos luchando. Porque ese es el otro problema. Muchas veces el problema es que a veces nosotros no confesamos, no mostramos tampoco nuestras falencias, porque no son luchas, son áreas de nuestra vida que nosotros estamos resguardando, que mejor que nadie se entere, así yo puedo seguir cultivando este pecado. Pero también irreprochable implica esto, que somos irreprochables, que vivimos una vida que representa a nuestro Rey, incluso en situaciones injustas, en medio del sufrimiento, cuando parece que las personas a veces están en nuestra contra, nos atacan o sufrimos cosas que no entendemos por qué nos pasan. Y no tenemos tiempo hoy de meternos en todas las formas en las cuales nosotros como extranjeros y peregrinos sufrimos, pero básicamente sufrimos por 3 razones, o 4 podría decir. Sufrimos primero que nada por las consecuencias de nuestro propio pecado. Cuando vos pecás, eso trae consecuencias en tu vida. Sufrimos también por las consecuencias de los pecados de otras personas que nos rodean. Y acá es donde nos empezamos a calentar porque empezamos a sentir la injusticia. Decimos, pero yo no tuve nada que ver con esto. Pero vino así el pecado y me dio un coletazo y me cacheteó en la cara. Y yo ahora estoy sufriendo porque otro cerca mío decidió pecar. Un amigo, un familiar, alguien en la iglesia, un líder en la iglesia. Y ahora yo estoy sufriendo las consecuencias de eso, ahora yo estoy mal por esto. También sufrimos simplemente porque vivimos en un mundo que está roto por el pecado. A partir de que el pecado entró al mundo, dice también la palabra de Dios que ahora toda la creación está bajo maldición y ahora la creación también gime por todo eso y eso también causa un montón de sufrimiento generalizado por los efectos del pecado, no solamente en nuestras relaciones específicas, sino también porque el pecado rompió este mundo perfecto que Dios creó. Y vamos a sufrir, y el sufrimiento está garantizado. Y por último, pero que lo vimos ayer un poco más, sufrimos porque tenemos un enemigo, el enemigo persistente, la amenaza persistente, ¿se acuerdan? Satanás. ¿Y por qué sufrimos por Satanás? Porque él te odia. Y él quiere ver tu vida arruinada y te va a buscar formas en las que vos sufras. Y en medio de todo este contexto es que nosotros somos llamados a que nuestra conducta sea irreprochable porque estamos acá en este mundo como representantes, como embajadores del reino. Y si estamos acá como embajadores del reino, nuestra mente, nuestra mirada tiene que ser, no importa lo que yo esté sufriendo ahora, no importa lo que me esté pasando, yo lo que estoy haciendo, todos mis deseos, mis añoranzas, todos mis anhelos, todo mi corazón está puesto en mi patria celestial. Y ningún sufrimiento se compara en este mundo, que es una breve vida comparada con la eternidad. Nada se compara con lo que vendrá. Y ¿sabes qué? Acá hay algo más difícil, que capaz que no se hace tan evidente en este versículo, pero lo tenemos que ver porque está ahí. Dice, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Entonces, 2 cosas. El objetivo de nosotros representar al reino de Dios, nuestra misión, que yo voy a llegar a eso, es la gloria de Dios en nuestra vida, en la iglesia, pero en el mundo también. Y lo que no es tan obvio acá, que nos vamos a tener que detener un poquito, es que nosotros somos llamados a mantener una conducta irreprochable, aun cuando el éxito que nosotros lleguemos a ver con nuestros ojos y experimentar en nuestra vida no está para nada garantizado. Y me decís, no, ¿cómo? Si acabo de decir acá que es para que la gente que nos odia y todo lo demás glorifiquen a Dios. Sí, pero atenti, ¿cuándo?
Dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y les reconozco acá, pequeño paréntesis teológico, hay personas que muy serias en la palabra de Dios que entienden lo que es el día de la visitación de diferentes maneras. Yo le voy a decir como yo lo entiendo, y aparte porque Jesús mismo hace referencia a esto. Jesús mismo en Lucas 19, versículo 44, le está llegando a Jerusalén, se está acercando la última semana de Jesús, después de 3 años de ministerio, y cuando Jesús va llegando en el camino y se acerca a Jerusalén, en un momento en la ve, se ve que pasa una colina o algo, y ahí ve la gran Jerusalén a la distancia. Y Jesús, en vez de alegrarse que estaba llegando después de un camino tan largo, dice que se empieza a entristecer, y se lamenta y llora por Jerusalén. Y él dice que se lamentaba porque Jerusalén no conoció, no le reconoció y no entendió, no pudo discernir ni conocer el día de su visitación. ¿Y cuál es el día de la visitación? Fue el día o este tiempo en el cual Jesús mismo, Dios hecho hombre, se le apareció como profeta de Israel, como el Mesías anunciado, y ellos lo rechazaron. Y Jesús ya vino, Jesús ya murió y ya resucitó. Pero ahora para todos los que vivimos ahora y han vivido desde luego de la resurrección de Jesús, nos viene otro día de la visitación, que es del cual nos está hablando Pedro. Y en ese día tengo que decirte una cosa. En ese día todos van a doblar sus rodillas y van a tener que glorificar a Dios. Pero el problema es que aquellos que no lo hayan glorificado en esta vida, en este mundo, son aquellos que van a ser apartados a la izquierda y aquellos que van a ir a condenación eterna. Pero en ese día nos dice la palabra de Dios que nuestras buenas obras, que para algunos les hará reconocer y entregarse a Cristo en esta vida, pero a muchos otros no, a muchos otros les llevará hasta el día de la visitación en el cual van a meditar en nuestras buenas obras y van a tener que reconocer que fueron advertidos y que Dios es glorioso, pero ahora ya se les pasó el tiempo de responder y arrepentirse. Entonces el día de la visitación va a llegar para todos. Y todos, en algún momento dice la palabra, es que toda lengua y toda rodilla se va a doblar delante de Dios. Porque Él va a ser manifestado una gloria en la que nadie más va a poder negarle. Pero va a ser demasiado tarde para muchos, para todos aquellos que no le reconozcan. Entonces, y esto además es algo que muchos de ustedes han experimentado en su vida, lo experimentan ahora, donde ustedes dicen, che, hay gente a la cual yo la traté de la mejor manera, hay gente a la que yo le di todo de mí, y pareciera que tomó mis buenas obras, tomó mi buena actitud, tomó mi corazón piadoso, tomó la forma en la que yo me sometí a Dios y no reaccioné mal, y lo que hizo fue escupirme en la cara. Entonces nos decepcionamos y decimos, che, ¿valdrá la pena mantener una buena conducta delante de los demás? Y nos lo cuestionamos. Pero ahí es donde vos y yo tenemos que pensar todo el tiempo. Vos y yo fuimos llamados a ser embajadores. No fuimos llamados a ser el rey que viene y que juzga. Y el embajador no tiene que estar preocupado ni le tiene que afectar en la forma en la que él representa al reino, la forma en la que el mundo en el cual está representando a su rey reacciona o no. Ellos tienen que estar concentrados, ellos tienen que estar enfocados en cómo yo soy un reflejo del reino de los cielos. Entonces, un embajador, los peregrinos somos embajadores, y somos embajadores primero que nada en nuestra conducta. Entonces debemos vivir irreprochablemente representando el reino de Dios, aun cuando no veamos fruto, porque el fruto es algo que le queda a Dios, es algo de lo cual se encarga Dios. Vos y yo somos llamados a ser embajadores fieles. ¿Y cuál es la tarea del embajador? Lo decía ahí en 2 Corintios 5:20. Dice que nosotros, siendo embajadores de Cristo, es como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les rogamos, por favor, reconciliate con Dios. Esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es caminar en este mundo, avanzar en nuestro peregrinaje, conociendo a personas y vivir de una manera en la cual podemos ir y decirles, por favor, reconciliate con Dios. Por favor, acércate a Cristo. Por favor, vení a Él. Por favor, que no llegue el día de la visitación y te encuentre a vos separado de Cristo. Que no te encuentre lejos de Él. Entonces, número 3, somos embajadores de reconciliación.
Y esto podría parecer raro porque acá en 2 Corintios, en 2 de Pedro 2:12, no parece estarnos hablando de la proclamación, del hablar de cómo ellos le rogaban a la gente reconcíliense con Dios. Pero ¿sabes cómo sabemos esto? Porque la razón por la cual estos cristianos estaban siendo perseguidos, que es la motivación principal por la cual Pedro les escribe esta carta, para animarlos en medio de la persecución, no los estaban persiguiendo porque ellos tenían una mala conducta. No los estaban persiguiendo porque ellos eran mal compañero de trabajo. No los estaban persiguiendo porque ellos le estaban haciendo cosas a la gente. Los estaban persiguiendo porque ellos ya se habían identificado con su Rey, con Cristo, ya estaban predicando el Evangelio y eso es lo que llevaba a que ellos fueran calumniados y ellos fueran apartados y ellos sufrieran. Entonces le dice, ya que ustedes están siendo embajadores de reconciliación, ya que ustedes le están rogando a la gente que se reconcilie con Cristo, ahora mantengan una buena conducta cuando los persigan, para mantener ese testimonio. Mantengan una buena conducta mientras proclaman, mientras hablan el Evangelio. Entonces, su mensaje y proclamación era la razón de sus pruebas y sus maltratos que recibían. Entonces, acá esto es una aclaración importante. Si un embajador es perseguido, si un embajador es maltratado, es insultado por tener una mala conducta y ser un mal representante de su reino en donde está viviendo, el resultado no es ánimo y vení, vamos arriba, no sé qué. No, el resultado es que lo despiden. Pero son aquellos embajadores, aquellos que son representantes, que están detrás del reino de Dios, ahí representando que aquellos que representan bien a su reino. Y ha habido casos ahora, en medio de las tensiones internacionales que estamos viviendo, donde ha habido tensiones muy grandes en algunas de las embajadas, donde algunos de estos diplomáticos se han tenido que encerrar ahí porque si no los iban a hacer daño. Y después hasta tuvieron que tener algunos hasta planes de escape de las embajadas para poder tomarse un avión y volver a su país. Pero eso les pasó no por ser mala gente, sino les pasó porque ellos estaban firmes en la posición en la cual ellos tenían que representando su país. Entonces, un embajador predica el Evangelio con palabras. Un embajador se aferra al mensaje y proclama y llama a la gente hablando del pecado, hablando de la condenación que nos espera, hablando de Cristo, hablando de la buena noticia que en Cristo, solamente en Él tenemos salvación, que Él es el único camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre si no es por Él. Y lo predica y lo proclama, esperando que lo normal va a ser que de muchos lugares, a partir de ese mensaje, va a venir rechazo y va a venir persecución. Y en medio de ese contexto, practicando eso que somos llamados a mantener una buena conducta irreprochable en medio de la persecución. Y un embajador, un buen representante, un buen peregrino que representa su reino, que es un embajador, un buen embajador ama a la embajada. Un buen embajador ama y vive para su embajada. ¿Cuál es la embajada del reino de los cielos? Si nosotros somos los representantes, si nosotros somos los embajadores, la iglesia. La iglesia. Un embajador sin embajada no es embajador. Un uruguayo, si yo ahora de repente me voy, estuve hace unos días, hace una semana atrás, me tocó viajar ahí, estuve en Estados Unidos. Y yo no puedo tomarme el atrevimiento de caer ahí y decir, bueno, yo ahora, permiso, yo soy acá el representante, yo acá vengo a hablarles por el presidente de la República Oriental del Uruguay. ¿Puedo hacer eso yo? Soy uruguayo, pero soy un atrevido bárbaro. Un embajador que entiende y quiere hacer su tarea bien, quiere hacer una tarea buena, sabia, va a amar a su embajada y va a vivir para su embajada, que es la iglesia de Cristo.
Y miren qué tremendo. En Mateo 18, creo que vayamos ahí un poquito. Perdón, Mateo 16. Mateo 16. Versículo 18. Llega Jesús con sus discípulos a un lugar donde estaba muy lleno de gentiles, y después de estar viajando, mira a los discípulos y le pregunta, che, ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos, capítulo 16, escuchen acá. Y algunos pensaron así, no, y algunos creen que sos Elías, y otros creen que sos Juan el Bautista, que ya lo mataron y resucitó, y no sé, y otros creen esto, aquello, lo otro, sos un gran profeta, un gran maestro. Y le dice, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y ahí Pedro, que esta es una de esas veces donde uno dice, che, que acá le sirvió bien esto, ser impulsivo y saltar, y dice, vos sos el Cristo. Sos el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo mira y le dice, Pedro, esto no te lo reveló carne y sangre, esto no es una idea tuya, esto no lo aprendiste por ahí, esto solamente puede venir por revelación del Padre. Y ahí le dice en el versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es la primera vez en toda la Biblia que se usa la palabra iglesia. Y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces es tremendo que Jesús, frente al escuchar que uno de sus discípulos, uno de sus apóstoles, le reconoció como el Cristo, como el Mesías, como el enviado de Dios, como el Hijo mismo de Dios, la conexión que hace Jesús es en esta verdad y a través de tu liderazgo. De vuelta, un tema medio complejo, pero yo creo que hay una combinación de las dos cosas ahí. Yo voy a comenzar a establecer mi iglesia, mi cuerpo en la tierra, porque de vuelta no se lo dice en este momento, pero Jesús sabía que su tiempo estaba llegando y que Él no iba a estar para siempre. Y así de importante como era que Él había venido para cumplir su misión, y Él iba a vivir una vida sin pecado, se iba a entregar, iba a morir, iba a resucitar, pero después iba a ascender al Padre. Y así de esencial era que aquellos quienes habían recibido esta revelación, aquellos quienes podían ver, a quienes los ojos le habían sido abiertos a la verdad que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, es el todo, es Dios mismo, y había venido a la tierra, a partir de ahora Él iba a edificar su iglesia, que iba a ser su cuerpo, sus representantes, sus manos y sus pies en esta tierra. Y dice algo muy importante, dice, yo edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia, dijo Jesús. Y esto es importante, ¿sabes por qué es importante? Porque la iglesia no es nuestra. La iglesia no es tuya, la iglesia no es del pastor, la iglesia no es de la Convención Bautista, la iglesia es de Cristo. Y si es de Cristo, y decimos que Cristo es nuestro Salvador, y Cristo dijo que lo más importante que iba a suceder después de su muerte y su resurrección es que Él iba a establecer, Él iba a firmar y Él iba a construir su iglesia, habrá algo para lo que valga más la pena que vos y yo entreguemos toda nuestra vida aquí en esta tierra, siendo embajadores de Cristo, que pertenecer y servir en la embajada que Él ha dejado en la tierra. De nada sirve que vos digas, sí, yo quiero vivir para el Señor, yo quiero servirle, yo quiero hacer esto, aquello y lo otro, y todas tus motivaciones son por fuera del cuerpo mismo de Cristo. Lo único que Jesús dijo que Él iba a edificar y que iba a prevalecer y que iba a pasar por arriba las puertas del infierno, llegando la iglesia a arrebatar almas del infierno. Él no dijo que iba a ser una ONG, no dijo que iba a ser una misión, Él no dijo que iba a ser un seminario, no dijo que iba a ser un grupo de amigos que se juntan y que todas cosas hermosas. Yo participo, desde mi adolescencia participo en organizaciones, desde mi adolescencia participo y lo sigo haciendo.
pero siempre con la claridad de que Jesús dijo que le iba a edificar su iglesia. Y eso es lo que su espíritu iba a hacer a través de sus seguidores. Y yo me pregunto por qué algunos de nosotros pensamos que podemos invertir nuestra vida en algo por fuera, en esta tierra, que sean nuestros esfuerzos por fuera de la iglesia que Jesús dijo que iba a establecer y de la cual garantizó el éxito. Porque Jesús dijo que esta es su iglesia, le pertenece a Él, pero también dijo, la edificaré. Quien hace la obra, quien da crecimiento a la iglesia es Jesús. Y nosotros como representantes, como peregrinos en esta tierra, que hemos sido nombrados embajadores del reino de los cielos, venimos a representar a este rey que ahora dice, vení, mírame como yo hago que esto que comenzó hace 2000 años atrás, con 12 hombres, los cuales cuando me traicionaron se desperdigaron por todos lados y hasta uno me traicionó y el otro me negó. De eso yo los voy a juntar y voy a empezar a edificar algo firme, fuerte, sostenible y que nada lo va a poder derrotar. En mi iglesia. Entonces yo te pregunto, ¿valdrá la pena que como embajadores del reino de los cielos decidamos invertir nuestro tiempo, nuestras energías en algo más que no sea la edificación de la iglesia, lo cual Jesús mismo lo está haciendo? ¿Por qué vemos a Jesús que Él dice, yo voy a dedicar mi reinado desde la diestra del Padre a esta tarea? Y nosotros vamos y decimos, qué lindo Jesús, que vos te vas a encargar de eso. Yo me voy a dedicar a otra cosa, ya que vos te estás encargando de esto. Es tristísimo cuando hacemos eso. Y nosotros tenemos el privilegio de mirar a Jesús que dijo, yo edificaré mi iglesia, que dijo, esa es mi tarea, de eso me encargo yo. Y nosotros, no solamente como representantes, pero también como hijos amados de Dios, tenemos el privilegio de acercarnos y ver cómo papá trabaja. Y bueno, yo no tengo un ejemplo así muy masculino así de trabajo, ¿no? Pues yo soy fotógrafo, ¿qué le vamos a hacer? No puedo decirle que estaba en el taller. Pero el otro día fui a hacer una sesión de fotos y mis hijos vinieron conmigo. Porque la sesión de fotos iba a estar ahí iba a ser cerca de la playa y a ellos les encanta ir a la playa. Y era tan lindo después ver cómo ellos se sentían parte de las fotos que había sacado papá. Y cómo a ellos les encanta y les fascina ir a la playa, ir a la arena y pasarse horas haciendo un castillo de arena y haciendo pozos. Pero esta vez, como papá estaba sacando fotos, estuvieron 5 minutos con la arena y después vinieron atrás mío. Y se me prendían de la pierna y querían ver cómo yo sacaba las fotos. Y querían ver si yo les prestaba la cámara. Y así nos tenemos que sentir nosotros. Cuando Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y te he puesto a vos como un embajador de este reino de los cielos que yo estoy edificando y del cual yo sí garantizo el éxito de mi iglesia. Entonces, ¿no será bueno que nosotros como extranjeros y peregrinos, como representantes del reino de Dios, como embajadores, digamos, Dios, llama al trabajo contigo? Quiero conocer tu obra. Quiero verte trabajar a vos, quiero verte cómo vos edificás tu iglesia y quiero imitarte, quiero copiarte, quiero ver cómo lo haces. Cuando yo era chico, les conté que pasaba todo el verano en Juan Lacase, una ciudad ahí en el departamento de Colonia, con mi abuela. Pero cuando era más chico, antes de empezar a mandarme cualquiera, también me encantaba ir. Ahora sí hay un ejemplo un poco más masculino, aparte parecido al de Jesús. Mi tío es carpintero. Y me encantaba ir a la carpintería de mi tío. Y mi tío estaba haciendo grandes muebles, aparte es un carpintero de los buenos, con mucha experiencia, que te hace muebles sencillos, pero te hace los bien elaborados. Y me encantaba ver cómo él trabajaba con las máquinas que eran peligrosas y todo cómo él, así en cuestión de un par de días, de unas tablas de madera, hacía una obra de arte hermosa. Y yo le pedía para ayudar. Y me daba un par de tablas y me daba un martillo. Y al principio no me daba clavos, después cuando fui un poquito más grande me dio un par de clavos. Y yo hacía ahí un banquito que si yo mismo me sentaba siendo niño se caía a pedazos. Pero después llegamos a la casa de mi abuela para almorzar y le mostré y decía, no sabés el mueble que estuvimos haciendo con Facu. Y así funciona el reino de los cielos, así funciona el reino de Dios.
Somos invitados a tener el privilegio de trabajar con aquel que dijo: yo edificaré mi iglesia, y como yo lo hago, como yo soy el rey del universo, el éxito en esta tarea está asegurada. Y si querés usar tu vida para algo que valga la pena, ven y acompáñame y sé un representante del reino de los cielos. La iglesia es el plan A de Dios para la misión de Dios, que como mismo 1 Pedro 2 nos decía, es la gloria de Dios. La misión de Dios es que Dios sea exaltado, sea adorado, sea glorificado en este mundo, en esta vida, pero para toda la eternidad, a través de gente de toda lengua, tribu, pueblo y nación, que confiesa el nombre de Cristo, que se entrega a Él, que recibe una vida nueva y que deciden vivir con Él y para Él para siempre, para toda la eternidad, glorificándole por siempre. La iglesia es el plan A de Dios para traer salvación al mundo y gloria al Padre. ¿Y sabes qué? En 2000 años nunca se tuvo que inventar un plan B. Porque cuando Dios establece un plan, ese plan funciona. Entonces, ¿quisieras vos ser parte de la edificación de su iglesia? ¿Quisieras vos no solamente comprometerte, hacer un compromiso personal, decir: Dios, yo te quiero dar mi vida, yo quiero dejar atrás mi pecado, quiero consagrar mi vida a vos a nivel personal, como hablábamos ayer, pero quisieras vos tomar una decisión que marque tu vida, a partir de la cual ahora mi vida ya no se trata de mí, sino que se trata de aquel que murió y resucitó por mí? Y ahora en 2 Corintios 5, antes del versículo 20, dice: el amor de Cristo nos constriñe. Una palabra que entendemos mejor es nos controla. La imagen del constreñirnos es como el abrazo del oso, así que viene y nos apretuja todo y dice: ahora sos mío, vení y vas a hacer lo que yo te voy a decir que hagas. Pero es el amor de Cristo que nos controla. Pensando en esto, que si uno murió por todos, ahora nosotros vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Entonces, ¿querés que eso sea tu vida? ¿O vos querés que esto de entregarle tu vida a Cristo sea una cuestión personal nomás? Porque sí, yo quiero que me perdone mis pecados, así no voy al infierno, y vas a seguir viviendo tu vida, aún como cristiano, pero de una manera completamente egoísta, para vos y para lograr tus metas y para lograr tus propósitos y para hacer tu carrera y que te vaya bien y mantener una imagen de un cristiano más o menos ahí que la pasa bien y que está todo bien. Dios te dio una vida para mucho más que eso, para mucho más que eso. Él no quiere que desperdicies tu vida persiguiendo tus sueños. Él quiere tocar tu corazón de una manera en la que vos empieces a soñar los sueños de Dios para tu vida y no tenés que andar adivinando ni orando demasiado para saber cuáles son. Los sueños de Dios para tu vida es que seas parte de la edificación de su iglesia. Acá en Uruguay, en tu iglesia y hasta lo último de la tierra. Entonces, hoy te digo, así como también nosotros le robamos al mundo, reconcíliate con Dios. Yo te ruego a vos, decidí hoy, en esta noche, convertirte en un verdadero embajador del reino de los cielos y dedicar tu vida entera al servicio de nuestro Rey. Porque si no, estás desperdiciando esta ciudadanía que se te ha dado. Y pensás que este pasaporte celestial se te dio para poder irte de vacaciones cada tanto y pasarla bien. Nuestra vida se vuelve completamente vacía si no decidimos dedicar toda nuestra vida, con todo nuestro ser, con todos nuestros objetivos, que Dios y su misión y el glorificarle y el vivir para Él y el amar a otros y el servir a su iglesia y preguntarle al Señor cuál es el granito de arena que vos querés que yo ponga en la edificación de la iglesia que vos estás construyendo. Nada va a tener sentido como cristiano. Te vas a sentir un cristiano incompleto, insatisfecho, porque no estás cumpliendo con la misión que Dios te dio. Entonces, lo último es que los embajadores verdaderos se entregan por completo. Los embajadores verdaderos se entregan por completo. Los embajadores no tienen horarios de trabajo. Los embajadores son al 100%, a donde vayan están cumpliendo la tarea de representar a su país, a su reino. Es un trabajo de entrega total.
Entonces, esta misión con la que nosotros fuimos encomendados como representantes del reino, como embajadores del reino de Dios, es glorificar a Dios. Y este es un reino al que vos y yo pertenecemos, sí pertenecemos a este reino. Es un reino por el cual vale la pena entregarlo todo. El apóstol Pablo, llegando al final de su vida, dijo: yo derramo mi vida como una ofrenda en un altar. Y quiero que no quede nada de mi vida, que toda mi vida pueda subir de ese altar como un olor fragante a Dios. Entonces, si somos representantes de este reino, ¿cómo no vamos a dedicar lo mejor de nosotros a su servicio? ¿Cómo no vamos a considerar invertir nuestras vidas en el ministerio? Y acá donde tengo que hacer una pausa, porque nosotros muchas veces hemos hablado con varios cómo la iglesia tiende a vivir en un péndulo que se va de un extremo al otro, en muchas áreas. Y yo creo que hace años se viene haciendo un énfasis que es muy bueno para cuando no estaba ese énfasis, pero ahora capaz que nos estamos pasando para el otro lado. Y el énfasis, que escúchame bien, yo no lo estoy criticando, esto es muy bueno, solamente quiero considerar que nos estamos olvidando de una parte. Está el énfasis de cómo nosotros glorificamos a Dios en toda nuestra vida, en todo lo que hacemos con nuestras carreras, y vayamos y seamos profesionales, porque se necesitan profesionales en el mundo que vayan y que lleguen a todas las esferas de este mundo. Y amén y gloria a Dios por eso. Y se ha hecho un énfasis muy grande en eso, y sé que la tarea también del ministerio como el de CBU, que estuvo presentando ayer y todo, buenísimo. No le quiero quitar nada a eso. Lo que quiero decir es que nos hemos olvidado, y hace años que escucho muy poco énfasis en que Dios todavía llama a hombres y a mujeres a dedicar el 100% de su vida, con todo su ser, con todas sus energías. Así, Señor, acá está mi vida, hacé lo que quieras. Yo tenía un sueño de ser un profesional, yo tenía un sueño de dedicarme a hacer esto, aquello y lo otro, pero no, mi vida ahora va a ser 100%, todo mi tiempo, toda mi energía para el servicio de tu reino. Y específicamente estoy hablando que Dios está llamando y todavía está llamando a muchos de ustedes a que puedan tomar ahora decisiones y sí hacer una carrera, sí ser excelentes en sus estudios, sí mantener una buena conducta delante de los demás, pero con el propósito de llegar al momento en el cual toda su vida se va a tratar de servir a Dios. Entonces Dios quiere estar llamando hoy de acá entre nosotros a futuros pastores, a futuros misioneros, a futuros líderes que realmente tienen como prioridad número uno en su vida hacer otros discípulos. Porque hoy tenemos un montón de personas que están tan metidos en su vida, en sus planes, que después lo único que tienen son excusas de por qué, bueno, pero no me da el tiempo y se me complicó, y no, porque mirá, que esto, que aquello, que la familia, que lo otro. Y quiero hacer mucho énfasis porque la realidad es que aquellos que reciben este tipo de llamado, este tipo de empuje delante del Señor, a tomar este tipo de decisiones que va a marcar tu vida y tus decisiones de ahora en adelante, son muchas veces la minoría. Son pocos. Pero qué triste es cuando pasan los años y casi no escuchamos de personas que dicen, ¿sabes qué? Yo voy a invertir 2, 3, 4 años de mi vida en prepararme, estudiar teología, ir a un seminario, en realmente en que la forma en la que yo voy a pensar lo que voy a estudiar, de qué voy a trabajar, va a estar orquestado alrededor de cómo realmente mi vida se va a tratar de servir a la iglesia, de servir a otros discípulos, de hacer otros discípulos. Y acá les cuento una pequeña confidencia de la realidad de nuestras iglesias. Hubo un par de años donde APEU, que es la Asociación de Pastores, organizó todos sus eventos y hasta el campamento de pastores en torno al tema de ¿dónde están los llamados? Y esa pregunta que se plantea, ¿por qué es? Porque tenemos un montón de iglesias en nuestra convención, en nuestro grupo de iglesias, que están débiles, que están sin pastores o con pastores que hace tiempo desearían haberse jubilado y no lo pueden hacer. O personas iglesias que realmente no están saludables, no están bien. Y es porque cada persona en sus iglesias están viviendo para sus vidas y como mucho logramos que tengan un compromiso para venir un par de reuniones a la semana. Y no está viendo personas que se están levantando y están diciendo yo quiero reordenar mi vida para acompañar a Dios en la tarea de la edificación de su iglesia.
y participar de esta tarea eterna y gloriosa. Y sí, yo soy una persona que toda mi vida me apasioné por las misiones transculturales. Pero ¿sabes qué me he dado cuenta en estos últimos años? ¿De qué me sirve manejarlos a ustedes con la importancia de las misiones y alcanzar a los perdidos si después tenemos iglesias tan débiles que no pueden enviar misioneros porque no tienen recursos y pues están cayendo a pedazos y aún si los envían no los pueden sostener no solamente económicamente sino espiritual, emocionalmente? Entonces sí, genial, pensemos en las naciones. Y a algunos de ustedes quizás Dios ya le está poniendo esa carne en el corazón. Pero de nada va a servir si vos a partir de ahora solamente pensás en las naciones y no ves cómo hoy tenés que dejar tu vida en sacrificio por la iglesia donde Dios te colocó. Entonces tenemos que entregarle nuestra vida al Señor, tenemos que consagrarnos, necesitamos más jóvenes, necesitamos jóvenes que estén dispuestos a invertir sus vidas para el reino, necesitamos jóvenes que se paren hoy y se preparen para servir a Dios en sus iglesias, en el liderazgo y en el pastorado. Tenemos una gran crisis de esto. Y yo hoy lo digo con vergüenza. Y vergüenza de vuelta, no ajena. ¿Saben? Yo estoy 4 años y medio de pastor. Tengo 33 años. Y quizá alguien me tenga que corregir. Si me equivoco no lo hago con maldad, pero creo que después de casi 5 años sigo siendo el pastor más joven de la Convención Bautista del Uruguay. Y eso no me enorgullece. Eso me da tristeza. Entonces, ¿y saben cuándo comenzó todo esto? Que en realidad yo comencé a pastorear con, ahora me olvido, 28, 29 años. Que algunos de ustedes dicen, pero me falta más de 10 años para eso. Pero fue con 14 años. Perdón, con 14 me bauticé, fue a los 15 años. También en un campamento, Dios me agarró y me dijo, ¿sabes qué? Toda tu vida se va a tratar de servirme y de servir a la iglesia. Y de participar en la edificación del reino de Dios. Y sí, y yo no pude salir corriendo. Ahora sí, ahora soy misionero. No, hay procesos, pero ¿sabes lo que pasa? Si vos no comenzás el proceso hoy, de un proceso que te va a llevar 5, 10, 15 años, es muy difícil. Y gloria a Dios que algunos de ustedes Dios los acuda hoy para eso, aunque ya tengan 20, 25, 30. Pero después es más complicado pegar un volantazo en la vida cuando vos ya tomaste decisiones que te están llevando hacia una trayectoria que no tiene que ver con dedicar toda tu vida a servir al Señor. Esto no es para desanimar a los que ya están más grandes. Se puede tomar decisiones drásticas. ¿Sabes por qué? Porque porque vale la pena. Entonces, hay un especial, una canción hoy que alguien va a cantar. Pasen, por favor. Pero yo quiero que pienses seriamente. Una de las razones, ayer hablábamos también, y vuelvo a esto, la razón por la que muchos de ustedes, muchos de nosotros a veces nos metemos en círculos viciosos, escúchenme que no terminamos. Muchos de nosotros seguimos en círculos viciosos de pecar. Y pecamos y nos repetimos y pecamos y volvemos y nos comprometemos con el Señor y volvemos. ¿Sabes por qué? Porque tu vida se sigue enfocando en vos mismo. El día que vos no solamente empieces a cultivar una pasión por Dios, pero también una pasión por su iglesia, por el servicio, por derramar tu vida en servicio de adoración a Él, eso te va a poner una visión delante tuyo que vas a estar tan enfocado, tan ocupado en perseguirla, en lograr, en prepararte, en servir, en amar a otros, que no vas a tener tiempo para pecar. Entonces decidí hoy, y si sos adolescente, decidí a partir de ahora, yo voy a estudiar, voy a ser excelente en mis estudios en el liceo, porque yo quiero ser un buen representante, un embajador que se prepara para también después ser bueno en estudiar teología, en estudiar la Biblia, para tener tiempo, para no irme a examen, así puedo dedicar mi tiempo a ir y estar en los campamentos y servir. Si estás considerando cuál va a ser tu carrera universitaria, pensá en cómo eso te va a abrir puertas para servir al Señor en un país donde la mayoría de los líderes y los pastores tienen que ser bivocacionales, o sea que tienen que seguir trabajando y tienen que seguir una profesión, pero de alguna manera en la que igual puedan dedicar todas sus energías a la iglesia. Y si vos ya estás casado y ya tenés hijos y decís, Facu, suena muy lindo, pero ya estoy en ese momento donde pegar el volantazo ahora se hace difícil. Tengo una familia que mantener.
Dios lo único que requiere es de tu corazón completamente entregado y Él te va a mostrar la forma en la que tu vida se va a poder empezar a redireccionar para dedicarla completamente a Él. Solamente tenés que creer, tenés que decidirlo y empezar a caminar en fe. Padre, en el nombre de Jesús, queremos escuchar esta canción mientras meditamos en tu palabra y mientras meditamos en la forma en la que vos nos querés llamar hoy a tomar una decisión clara y firme para seguirte, para adorarte y para que toda nuestra vida se trate de tu gloria. Que toda nuestra vida se trate de glorificarte y de amarte. Que toda nuestra vida se trate de tu reino. Y queremos que todo nuestro ser pueda ser derramado como una ofrenda en sacrificio a ti para representar tu reino, para ser embajadores que lo entregan todo por ti.